Buenas tardes. Para la materia de ética jurídica vamos a tocar en esta unidad número 6 un tema bastante importante, como lo es la importancia y la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas. En este caso vamos a tocar el caso de un juez de la República de Colombia llamado Pablo, en donde él es denunciado en el Consejo Superior de la Judicatura por hechos que realmente colocan en tela de juicio su labor profesional. Una de ellas es la displicencia en el manejo del caso, y la otra es la omisión, que se constituye en un problema penal porque no se salvaguarda la vida de la víctima que ha denunciado. Pero para este caso vamos a enfocarnos en el tema de ilicitud formal e ilicitud sustancial. La ilicitud formal en el ámbito jurídico es ese incumplimiento de la norma como tal. La ilicitud sustancial ya es ese enfoque que se le da en donde hay una gravedad en el deber del cumplimiento jurídico. En este caso vamos a ver cómo es la actitud del juez Pablo, pero para esto hay unos elementos relevantes que se deben tener en cuenta. Como primera medida vemos de que este juez ha sido denunciado en el Consejo Superior de la Judicatura, argumentando de que este juez actúa con negligencia, con displicencia y evita la celeridad, colocando una situación particular de detención del caso. Segundo, como no hay avance, entonces el agresor queda en libertad, lo que incluye en un delito penal por omisión al dejarlo libre, y este agresor va a irrumpir de nuevo en el caso de violencia doméstica, y la situación se pone más complicada. Para el deber del juez, de acuerdo a la ley 734 del 2012 y la 1952 del 2019, en donde dice que él debe darle celeridad a los casos. Segundo, debe garantizar la protección. Y tercero, tiene que ser una persona que también le ofrezca como salvaguarde la vida como tal, parafraseando lo que dicen estas dos leyes. Ahora bien, desde la perspectiva del derecho disciplinario, debemos evaluar si la conducta del juez Pablo fue una ilicitud sustancial o no. Sin embargo, sí es una falta disciplinaria, y efectivamente es una ilicitud sustancial, porque omite la responsabilidad en el desarrollo de sus deberes funcionales. En este caso, el juez tiene que actuar con diligencia, con imparcialidad y con celeridad, respetando los derechos fundamentales de la víctima. En este caso, él entra en una sanción disciplinaria por no dar el respectivo trámite. Continuamos con el análisis del caso a nivel penal. Buenas tardes. Si analizamos este caso desde el punto de vista penal, lo primero que debemos preguntarnos es si la omisión del juez Pablo puede considerarse un delito y no solo un error en el ejercicio de sus funciones. Primero vamos a ver los hechos. El juez Pablo conocía que se trataba de un caso de violencia doméstica, un contexto que exige algo muy peculiar, que es una actuación rápida, medidas de protección para la víctima. Aún así, el juez no adoptó dichas medidas y permitió que el agresor quedara en libertad, y sin los controles suficientes, pues ya sabemos en qué terminó todo, en un nuevo episodio de violencia. En derecho penal, algo muy importante, esta conducta puede analizarse como prevaricato, por omisión, figura que se presenta cuando un servidor público deja de cumplir sin justificación un deber propio de su cargo. Aquí el deber omitido era precisamente proteger a esa víctima de violencia. Sin embargo, como lo advierte Arboleda, el derecho penal no sanciona cualquier falla funcional, no. Solo interviene cuando la conducta afecta de manera grave los bienes jurídicos fundamentales.
Por eso, el punto decisivo es el elemento sugestivo. ¿Qué quiere decir esto? Para que exista una responsabilidad penal debe demostrarse que el juez realmente conocía con anterioridad el riesgo que corría la víctima y aún así decidió no actuar. Si la omisión fue negligente, el reproche sería disciplinario. Pero si el juez aceptó ese riesgo o actuó con indiferencia frente a las consecuencias a las cuales le podía pasar a la víctima, ya eso adquiere relevancia penal. Desde el concepto de ilícito sustancial que fue desarrollado por Vargas, la omisión del juez sí resulta muy grave, pues generó un riesgo claro y previsible que terminó afectando la integridad personal de la víctima. No se trata de una omisión menor, sino de una conducta con un impacto real, ya que vimos que la persona fue nuevamente violentada. Finalmente, como señala Rodríguez, los jueces tienen un deber especial de protección frente a personas vulnerables. Cuando ese deber se incumple de forma consciente y el resultado es un daño grave, la conducta puede trascender al ámbito disciplinario. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, desde el punto de vista penal, la conducta del juez Pablo puede configurarse un delito, pero ¿cuándo? Cuando se compruebe que actuó con conocimiento de riesgo y con indiferencia frente a la protección de la víctima. Si eso no se logra comprobar, entonces será de tipo disciplinario. Buenas tardes, mi nombre es Paola Corrales y junto a mis compañeros Merlis y José hemos realizado un análisis del caso del juez Pablo desde una perspectiva disciplinaria, penal y administrativa y hemos llegado a las siguientes conclusiones. La primera es que existe con claridad una falta disciplinaria dado a que el juez Pablo incumplió deberes de diligencia, celeridad y protección establecidos para la función judicial. Esto coincide con lo planteado por Lara 2023, quien señala que la omisión a estos deberes genera responsabilidad disciplinaria. Segundo, en cuanto al ámbito penal, solo podría configurarse un delito si se demuestra que el juez actuó con dolo o conocimiento del riesgo, como lo indica Arboleda 2015. El derecho penal interviene únicamente cuando la afección del bien jurídico es grave y sustancial. Esta visión se complementa con el concepto de ilícito sustancial de Vargas 2021, que delimita cuando la conducta excede lo disciplinario para entrar en lo penal. Tercero, desde el punto de vista administrativo, Rodríguez 2023 señala que el juez tenía un deber reforzado de protección hacia la víctima y su omisión vulnera directamente ese deber. Como recomendaciones, proponemos fortalecer capacitación de jueces en cuanto al enfoque de género, implementar protocolos claros de vulneración del riesgo en procesos de violencia intrafamiliar y mejorar la articulación interinstitucional para garantizar la adopción de medidas de protección oportunas. Finalmente, concluimos en que el caso del juez Pablo sí se configura una falta disciplinaria y que además podría constituir en un delito penal si se demuestra que hubo dolo o conocimiento del riesgo. Muchas gracias.